Esta nueva sección es la del módulo 1, la sección 2, como dijimos anteriormente, nos permitirá conocer sistemas de gestión de riesgo y como para introducir levemente una manera efectiva de avanzar hacia el logro de prestar servicios de atención de salud de alta calidad es implementar un sistema de gestión de riesgo. Y para recordar un poco los conceptos que vimos en la sección anterior, la gestión de calidad era el conjunto de acciones sistematizadas y continuas dirigidas a prevenir y a resolver oportunamente problemas o situaciones que impidan otorgar el mayor beneficio posible o que incrementen los riesgos de los usuarios a través de la evaluación, monitoreo, diseño, desarrollo y cambio organizacional. Respecto a la gestión de riesgo, era el conjunto de acciones que, aunque no garanticen que no vamos a tener estos eventos adversos, van a tratar de agotar todas las posibilidades que tengamos en el establecimiento y como equipo de que ocurran dentro de costos que sean sostenibles. Estas acciones están destinadas a identificar, evaluar, reducir o eliminar el riesgo que que produzca un evento adverso que afecte a una persona. ¿Qué tenemos que hacer para empezar a implementar este sistema de gestión de riesgo? Uno que todo, incrementar la seguridad de los pacientes y de los profesionales, mejorar la calidad de la asistencia sanitaria, reducir o contener los costos de los siniestros, con el objetivo de eventos prevenibles, su prevención o control de los eventos realmente prevenibles, porque va a haber una clasificación de los eventos una vez que ya hagamos nuestro estudio. eh, por lo tanto, los podemos clasificar en eventos prevenibles, que su prevención o su control de ellos, eventos no prevenibles, su aceptación, lo que a su vez implica su transferencia y o su aseguramiento y su buen tratamiento jurídico. Es decir, cuando tenemos eventos que podemos prevenir, eventualmente conocerlos y adquirir acciones para evitarlos en su mayoría. Sabemos que no van a ser al 100%, pero en su mayoría se puede hacer. Y de los eventos no prevenibles, primero que todo es aceptar que esto pueden ocurrir. Luego es informarle al otro, al usuario, que pueden ocurrir también a través del consentimiento informado y que él acepte estas condiciones y su aseguramiento, seguros de responsabilidad o un buen tratamiento jurídico también, si es que esto es un poco más complejo. Visión global de la gestión de riesgo, tenemos en el círculo más pequeño, donde está el cursor, tenemos al personal comprometido, por lo tanto una seguridad clínica, los procesos clínicos. Sobre ellos, en el círculo un poquito, o en el óvalo más grandecito, tenemos la gestión de riesgo, que es este programa que llega hacia el personal y que hace que en el fondo tenga esta seguridad clínica y en todo el establecimiento ya más grande, la cultura de calidad, que a través de la gestión de riesgo va a llevar que el personal esté comprometido con la seguridad clínica de los pacientes. Frente a una oportunidad de mejora, hacerse a cargo. ¿Qué significa esto? Identificar los riesgos propios de cada institución, buscar y analizar los errores. Esto es súper importante para el manejo de protocolos y de acciones que nos ayuden a prevenir. Primero, conocer qué conductas de riesgo podemos tener en la atención directa a nuestros pacientes, dependiendo del servicio en el que estemos y de los procedimientos que se hagan, para así analizar qué posibles errores podemos tener y aplicar medidas de disminución de ellos. Manejar adecuadamente cada caso individual con el fin de mitigar las fallas o eliminarlas, es decir, si una persona se equivoca en algo, no tener una conducta punitiva, simplemente realizar este análisis de por qué, cómo y qué factores se desencadenaron para que ocurriera este error y realizar ese ejercicio con la persona o el caso individual. Difundir los hallazgos claramente después de realizar esta evaluación con el caso individual y las personas involucradas. Hay que hacer una difusión de lo que ocurrió para que no siga ocurriendo en otras personas o personal que compone el equipo. Aprender de los errores y lograr mejorías en las áreas que se requiera mejor. Ahora, si uno no conoce
o si uno no hace el ejercicio y se presentan los errores y no hace el ejercicio de estudiar por qué ocurrió, de analizar con las personas que tuvieron el error por qué ocurrió, nunca vamos a saber qué fueron los puntos, los factores externos, internos a nuestro equipo y qué cosas se tienen que mejorar. ¿Cómo hacerse cargo? Asumir de que van a ocurrir incidentes o eventos adversos, obviamente, para que esto no genere angustia. A veces la angustia anticipada genera más errores, productos de fallas o de errores. Tener la certeza de que un gran porcentaje de ellos son evitables. Hay que saber que todos los eventos adversos son evitables. Trabajar en la prevención de eventos adversos evitables dentro de nuestro equipo. Sabemos que hay eventos que no son evitables, que todos son evitables, pero es más probable que ocurran que otros, por lo tanto también asumir ese tipo de eventos hace que el equipo tenga más conciencia acerca de una cultura continua de mejoramiento en calidad. Trabajar en la prevención de eventos adversos evitables, como mencioné recientemente. Causas que condicionan los eventos adversos, combinación de múltiples fallos o errores entre los que se distinguen fallas latentes o defectos presentes en el propio sistema relacionados con deficiencias de la organización. Cuando un equipo no es organizado, obviamente tiene mucho más riesgo a que se hagan 2 veces una cosa, una indicación se duplica errores de dosis, etc. Procedimientos de trabajo, cuando no hay normas o protocolos de procedimiento, también aumenta el riesgo de eventos adversos. Hay algunos medios técnicos que hacen que esto sea mayor y también hay condiciones laborales que incrementan estos errores, fallas activas o errores de los profesionales que trabajan inmersos en ese sistema con fallos. Es decir, si hay un ambiente que es favorable para la ocurrencia de eventos adversos, obviamente estos van a ir incrementándose también en la práctica diaria de los profesionales que se desempeñan ahí. Trabajar las oportunidades de mejora con enfoque sistémico. Lo peor no es cometer un error, sino que tratar de justificarlo en vez de aprovecharlo como un aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia. Este es un dicho de ahí de la persona que cité ahí abajo, que sin duda alguna justificarse es el primer paso de continuar con errores y eventos adversos. Siempre cuando uno comete un error, el asumirlo y aprovecharlo y realizar una crítica constructiva va a ser mucho más provechoso y va a ser un aporte para la disminución de eventos adversos. Los errores se producen por fallas del sistema y no de las personas. A veces una sola persona, esto quiere decir que una sola persona nunca tiene la culpa, siempre hay un error que va en cadena y que va a producir finalmente esta falla o este evento adverso. Proveen información que ayudan a prevenir otras situaciones similares, capacitación, retroalimentación o supervisión. Y aquí hay una metodología de gestión de riesgo. Es primero que todo, como lo veíamos ya anteriormente, conocer el contexto hace identificar los riesgos, ¿cierto? Si nosotros conocemos nuestra cancha, sabemos qué cosas nos podemos equivocar. Luego de identificar en qué cosas tenemos más riesgo, analizarlos, evaluarlos y tratarlos. Es decir, aquí en esta parte es un poco más ejecutadora. Y aquí ya de plano ejecutar acciones para disminuir ese riesgo, y esta evaluación es una evaluación continua. ¿Ya? Aquí a los lados, en paralelo, está la comunicación y consulta que va a proveer a esta metodología de gestión, y además el seguimiento y la revisión que está en el fondo en esta especie de evaluación continua del proceso para ir identificando si se están cumpliendo en el fondo las acciones que implementamos para ir disminuyendo el riesgo, y así sucesivamente en esta especie de círculo de calidad y de mejora continua. Lo que busca la gestión de riesgo es promover estilos de atención seguros, medidas de prevención específicas, pesquisa de riesgos potenciales, análisis de procesos, medidas de control
diagnóstico de los riesgos propios de la institución, vigilancia, medidas de control, tratamiento adecuado de los casos y de los reclamos que si existieran, porque obviamente hay que hacer todo un trabajo de prevención, pero nunca olvidar de que estos van a ocurrir y también tienen que tener un tratamiento adecuado y acorde para la satisfacción del usuario, eso también es calidad, y lo que tiene, y lo de, también lo de tratamiento, lo que tiene que ver con lo jurídico competente. La seguridad es una característica debe ser una característica de las instituciones, combinación de múltiples fallos o errores entre los que se distinguen. Fallas latentes que hace que en el fondo los fallos comiencen a aparecer o sean más recurrentes. Como dice aquí, la combinación de múltiples fallos o errores entre los que se distinguen fallas latentes o defectos presentes en el propio sistema relacionados con eficiencia de la organización, como ya lo habíamos visto, pues, procedimientos de trabajo, medios técnicos, condiciones laborales, y las fallas más activas, estas eran las latentes, las que podían ocurrir, las activas o errores de los profesionales que trabajan inmersos en estos sistemas de fallos. Esto es como para reforzar un poco el concepto de error. Beneficios de la gestión de riesgo, bueno, para el paciente hay una mayor seguridad de la atención, hay una disminución de que le ocurra algún evento que lo perjudique, y con respecto a los profesionales, incrementa la seguridad en sus actuaciones, mayor satisfacción y tranquilidad, esto da mayor bienestar a los equipos, y de los administradores, mayor rigor de gestión, hay también una disminución en los gastos asociados a los eventos adversos, así es que todos contentos con esta gestión de riesgo. ¿Y cuáles son las preguntas que debemos hacernos para comenzar a instaurar este proceso de calidad continua y de gestión de riesgo? Es, ¿qué lo ha ocasionado? O de eventos adversos, ¿qué lo ha ocasionado? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo se podría haber evitado? O sea, cada vez que alguien o nosotros mismos nos equivoquemos y produzcamos un evento adverso, nos debemos hacer estas preguntas para comenzar a implementar una metodología de gestión de riesgo. Magnitud y trascendencia, magnitud, estudios epidemiológicos, frecuencia y distribución de los eventos adversos. Esto es lo que hay que saber, la magnitud y trascendencia, vigilancia epidemiológica de los indicadores y clasificación de riesgo, probabilidad de aparición. Es decir, aparte de hacer el análisis como más individual y micro del hecho mismo del evento adverso, de cómo, por qué, cuándo, dónde ocurrió, debemos también tener un estudio un poco más macro acerca de la epidemiología, es decir, frecuencia y cómo se distribuye, es decir, a lo mejor yo tengo una unidad clínica donde se da en este proceso un error recurrente, por lo tanto algo hay ahí que se está haciendo mal, entonces tengo que quizás romper la cadena o aplicar otro proceso o reinstaurar el procedimiento. Por lo tanto, de esta forma, es la única forma haciendo algún estudio más epidemiológico. Vigilancia epidemiológica de los indicadores y clasificar los riesgos también es muy bueno. Y qué probabilidades hay en que reaparezcan a pesar de las acciones que yo haga para poder evitarlos. Ahora, con respecto a la trascendencia, los componentes de la trascendencia tienen que ver con la gravedad clínica del riesgo, es decir, qué capacidad de daño tiene, puede que no tenga ninguno, sea leve, moderado, grave, o la muerte. El impacto es el aspecto social, económico, mediático, medioambiental, judicial. La clasificación, catastrófico, importante, moderado, pequeño, insignificante. Esta es la clasificación en el fondo de los eventos adversos. Representación gráfica, magnitud y trascendencia. Aquí tenemos cómo se comportan ambas. Ven ustedes aquí este circulito que dice magnitud, frecuencia, probabilidad de aparición y trascendencia, impacto de gravedad. Y aquí hay una unión, es donde ocurre más el evento adverso con mayor agresividad y en un incremento mucho más importante. De aquí nace la matriz de evaluación de riesgo, que lo manejan mucho mejor los prevencionistas. ¿Y qué es lo que se hace en el fondo para evaluar si un riesgo es más importante que otro?
para darle más atención o intervenirlo más. Entonces, a través de esta matriz de evaluación de riesgo, tenemos la agrupación de los riesgos en intolerables, importantes, moderados o bajos, la probabilidad que sea alta, menor, moderada, baja, la trascendencia que sea alta, menor, media, baja. ¿Y qué posibilidades de prevención tenemos? Un estudio de evitabilidad de riesgo, que sea inevitable, reducible, evitable. Posibilidades de prevención, factibilidad científica, factibilidad económica y estrategia de reducción y riesgo residual. Estas son las posibilidades de prevenir un evento. Y bueno, tenemos fases en esta gestión de riesgo, que es lo más importante. Lo anterior era un poco para definir algunos conceptos, pero lo que nos compete para poder crear una cultura de gestión de riesgo es primero la identificación del riesgo, herramientas de apoyo para identificar el riesgo, análisis del riesgo y la elaboración de planes de control de este riesgo, es decir, las acciones dirigidas específicas a disminuir el riesgo de esta acción que probablemente podría ocurrirle, podría dañar a nuestro paciente o tener un impacto negativo a nuestro usuario. Modelo de errores. Existen varios modelos explicativos de la aparición de problemas de seguridad que pueden servir también de fase para análisis y el diseño de intervenciones de mejoras correspondientes. Estos modelos, el más conocido es el queso suizo, que quizás lo han conocido, que explica la aparición de un efecto adverso como el resultado de la alineación de defectos o agujeros en las diversas barreras de estructura y procedimientos que hubiesen podido evitarlo. Y aquí está el modelo de fase Swiss, el modelo de errores y fallas del sistema, que es el modelo de queso suizo, que plantea la multicausalidad, y aquí vemos que hay muchas causas que podrían haber desembocado en este error, que están las técnicas inapropiadas, la comunicación deficiente, formulación inadecuada, la falla de la supervisión, monitorización deficiente, y que todo desemboca en un daño en el usuario. Este es un conjunto de fallas latentes que se activan simultáneamente durante la atención del paciente. Y la verdad es que no está muy errado esto, y si cuando avancemos más en las presentaciones nos vamos a dar cuenta que los eventos adversos nunca son causa, casi nunca son unicausa, son multicausales. Otra forma de explicarlo, este mismo modelo, es la existencia de fallas o defectos estructurales, errores de diseño, de procesos o de procesos con estructura inadecuada, procesos perfectamente definidos en los que se producen fallas durante la ejecución debido a la conducta humana. Esto es como lo mismo. La verdad es que, en resumen, es más de una causa que desemboca en un error. Aquí está, hay un ejemplo en una atención de urgencia con un paciente con un infarto agudo del miocardio que ingresa por acá, aquí se ve el cursor, lo recibe una admisionista sin instrucción, por lo tanto no le da alguna preferencia en la admisión, ausencia de clasificación de gravedad, porque si esta persona que lo recibe no tiene instrucción, no lo va a categorizar como una urgencia. Llegada simultánea de otro paciente, como aquí ven ustedes, esta es una causa fortuita, pero que se da en los servicios de urgencia, falta de seguimiento en la sala de espera, es decir, aquí si lo recibieron mal al paciente, no lo calificaron como una urgencia, difícilmente va a pasar, aunque se complique el paciente porque no hay un seguimiento aquí que lo lleve a un ingreso más expedito, y por lo tanto se produce una evaluación tardía del paciente y el paciente muere en la sala de espera. ¿Ya? Esto es un clásico de multicausalidad o factorialidad, es un clásico.
Entonces, como para reflexionar, todos podemos tener un error o cometer un error, pero solo los necios perseveran en él. Estas son algunas frases que, como para que queden en la memoria. La vergüenza de confesar el primer error hace cometer muchos otros, es cierto. Hay personalidades que les cuesta mucho reconocer errores, pero yo creo que el primer paso es decirlo, y así se evita uno de ir cometiendo errores en la práctica clínica o en las prácticas profesionales. Errar es humano, pero más lo es culpar de ello a otros, eso también es muy común, es decir, no apropiarse del error y culpar al resto. Hay algunos pacientes a los que no podemos ayudar, pero no hay ninguno al que no podamos dañar. Cometer errores es de humano, ocultarle una estupidez y no aprender del mismo, imperdonable. Es mucho más estricto esta reflexión. Puede parecer un extraño principio numeral como primerísimo requerimiento de un hospital el no dañar a un enfermo. Esto es verdad. Dicho por Florence Nightingale, uno piensa que está muy seguro en los hospitales, pero los hospitales hay un riesgo gigante en lesiones o en eventos adversos para la salud de las personas. Los servicios de salud son más complejos que ninguna otra industria en términos de relaciones, tipos de especialistas, subespecialistas, tipos de personal. Cuanto más complejo es un sistema, obviamente más probabilidades hay que tenga fallos, y así lo vimos en este modelo del queso suizo. Hay muchos más factores que hacen que las personas se puedan equivocar. Y eso. Este sería el módulo 1. Vamos a finalizarlo con una evaluación que ustedes van a poder acceder a través de la plataforma. Muchas gracias por su atención.